computer. Así que bueno, ahí arrancamos grabando y vamos a empezar la clase. Bueno, habíamos visto un poquito la situación, ¿no? De lo que era Córdoba, lo que significó Córdoba, sobre todo arrancando en el siglo XVII, como un centro neurálgico de la provincia de Paracuaria, de los jesuitas, y que esto implicó un desarrollo económico, arquitectónico, artístico y de producción notable respecto de otras regiones de lo que hoy es la Argentina. Incluso, claro, lo pensamos en función de los pueblos jesuíticos que estaban dentro de la misma gran provincia, y resulta que, bueno, tenían un tipo de economía, una situación completamente distinta. La estructura de los pueblos era una que tenía una gran producción, vimos algo en las primeras clases, eh, con un trabajo de sincretismo y de transculturación de ciertos aspectos, respetando algunos otros de la cultura originaria, pero trabajando en un mestizaje más que interesante respecto de otros centros como de dominación española o europea en América Latina. La estructura económica de las estancias jesuíticas y en general de toda la actual provincia de Córdoba fue bastante diferente, en el sentido que eran grandes extensiones de tierra donde había también muy pocos jesuitas, una población importante de originarios asimilados y también una gran cantidad de africanos esclavizados. Después les voy a pasar, que no lo alcancé a subir hoy, un trabajo que hicieron en el Museo de Altagracia, museo, que es el Museo de la Casa del Virrey Liniers, porque Altagracia, cuando se expulsa a los jesuitas, se transforma en una estancia que administraba la Junta de las Temporalidades, y allí fue Liniers, después de ser virrey en Buenos Aires, y como se enfrentó al movimiento de Mayo de Buenos Aires, el ejército del norte, cuando va subiendo para llegar al Alto Perú, con el mando político de Castelli, lo fusila. Y entonces tenemos la etapa de la estancia, y después también es interesante porque pasó en Jesús María y en Colonia Carolla, esas estancias con el tiempo, siglo XIX y XX, se terminaron transformando en centros de una población urbana nueva. Hoy, por ejemplo, Altagracia es la parroquia, la iglesia parroquial del pueblo de Altagracia que se formó a su alrededor. Bueno, pero esta gente del Museo de la Casa del Virrey Liniers y de la Estancia Jesuítica de Altagracia hizo un trabajo sobre la ruta de los esclavos y tiene bastante bien documentado sobre todo lo que pasó en esa estancia, cómo eran incluso los castigos corporales, porque respecto de los originarios de los americanos, tenían un determinado manejo que era mucho mejor que el de otros españoles con los otros o europeos. Los jesuitas eran una internacional, eran una organización que tenía gente proveniente de todos los países europeos.
pero tenían una visión mucho más humanista y humanizada respecto de los pueblos de América. En cambio, consideraban prácticamente animales que hablaban, con perdón de duro, a los africanos. Entonces, gran parte de la mano de obra era esclavizada y tenía un rango muy, muy inferior al de los originarios. Había en las estructuras de las estancias el centro neurálgico siempre era la iglesia, residencia de los jesuitas, vamos a ver varios ejemplos, las residencias y los talleres de los indios y las rancherías de los esclavos. Esto era en absolutamente todas las estancias. También es importante señalar que como la zona de Córdoba del noroeste, del actual noroeste argentino, y de Cuyo, lo habíamos dicho, economías subsidiarias del Potosí, producían cosas que demandaba el Potosí. Esto es la definición casi, eh, no es muy académica, pero es la mejor que se me ocurre de lo que es una economía subsidiaria. Alimenta al centro productor más importante, que en este caso era el Potosí. Básicamente, además de producciones de subsistencia y otras producciones que generaban excedentes y que se intercambiaban a escala más local, por ejemplo, todas las estancias jesuíticas, todas las fundaciones, que lo vamos a ver cuando veamos Cuyo, eh, españolas, necesitaban tener siempre viñedos, porque necesitaban producir vino para convertirlo en la sangre de Cristo en la misa. Entonces, en todo lugar se producía vino. Se producía en la medida de lo posible trigo, se empezó a cultivar el maíz como una cuestión también mestiza, no tanto, pero se cultivaba. Se criaban otros animales, pero la que se caracterizó como producción de escala para enviar al Potosí era el ganado mular, que sabemos que viene de la yunta de caballos con burros, con burras sobre todo, eh, y que genera un animal híbrido, estéril, que es la mula, que es un gran animal de carga, por eso necesario en el Potosí, y que el Potosí consumía ingentes cantidades de este insumo, para decirlo en los términos más crudamente económicos, morían a pasto. Entonces la cantidad que necesitaba, la cantidad que demandaba la explotación del Potosí era inmensa. Les voy a dar, que no lo tengo, no sé dónde lo encontré, no es estrictamente del tema, pero es muy, muy esclarecedor sobre cómo era la economía del Potosí. Un libro de un catamarqueño, Horacio Machado Araoz, que es muy interesante porque centra incluso el nacimiento del capitalismo moderno en el modo de explotación de el Cerro Rico de Potosí. Toda la administración, toda la creación de los turnos rotativos a lo largo de las 24 horas del día parten de la necesidad de producir, extraer material, fundirlo, legitimarlo, o sea, hacerlo, dar cuenta de la ley que tenía, la acuñación de los lingotes, la acuñación de moneda. Fue una organización administrativa política que permitió y que cambió totalmente la escala de lo que era la explotación, porque el capitalismo empezó antes. Empezó ya en la época, tempranamente, en la época de las cruzadas,
cuando empieza a haber una economía monetaria. Los nobles que se iban a las cruzadas no iban con el oro a cuestas para solventar sus gastos, sino que se lo dejaban a un orfebre que le daba una letra de cambio que en el otro pueblo la recibía otro orfebre, en principio eran orfebres, y normalmente eran judíos, dicho sea de paso, para ver cuán complicadas son las cuestiones del antisemitismo. Como no podían tener propiedades, se dedicaban a ciertas labores artesanales. Y las del oro y la plata y la joyería era una de ellas. Entonces, los tipos recibían ese oro en una ciudad, por ejemplo en Amberes, supongamos, el noble viajaba hasta Estrasburgo, no podía cargar todo el oro. La letra de cambio la recibía otro orfebre que estaba conectado con el de Amberes y le pagaba por ahí en otra letra de cambio que servía como para hacer transacciones. Ese es el nacimiento del dinero actual. Hay un libro muy interesante de un francés de los años 50, 60, no me acuerdo exactamente, Jacques Le Goff, que habla de banqueros y mercaderes en la Edad Media. Pero esa escala era muy puntual. Otro salto de calidad es ya cuando los banqueros y los burgueses empiezan a tomar el poder en ciertas repúblicas italianas, como por ejemplo Florencia, lo que da origen al eh, Renacimiento. Pero tenemos las repúblicas como la Serenísima de Venecia, la más importante, o Génova, la misma Cataluña, que generaban con todo el comercio en el Mediterráneo y también la actividad bélica, una cantidad de excedentes que podían empezar a intercambiarse y que ya podemos calificar de una economía capitalista porque no dependía directamente de la producción de la tierra en el modo de organización feudal. Pero la conquista de América y la exploración del planeta hacen que eso empiece a transformarse de una manera radicalmente distinta y con la incorporación de China, después de la India, de, de la Indochina y de toda la zona de Malasia y demás, a los centros, las islas Filipinas y demás, genera una escala que es tremendamente diferente a la que se manejaban en el Mediterráneo o en el Mar del Norte, que a su vez estaban muy conectadas, y la explotación del Potosí importa una estructuración de la producción y de la administración de esa producción que ya es absolutamente moderna y que según Machado Araoz permite y explica de alguna manera también cuando la aparición de la máquina de vapor, el capitalismo absolutamente ya en su etapa moderna, o en su última etapa, bueno, después vino el capitalismo, la segunda revolución industrial, y ahora estamos en épocas de capitalismo financiero, bueno, han habido numerosas variaciones, pero esa organización de la producción del capitalismo industrial tiene su antecedente directo en la explotación del Potosí. Entonces, vamos a encontrarnos en una región, Córdoba, y de alguna manera es asimilable a algunas cuestiones que pasan en el noroeste y en Cuyo, con una población indígena, en este caso no tan importante, pero sí muy determinante. El idioma cordobés, el, se van a enojar algunos amigos cordobeses si me escuchan, pero el modo de hablar cordobés está muy influenciado también por la lengua de los comechingones. Los comechingones a su vez tenían relaciones comerciales y hay mucha toponimia de origen incaico en el noroeste cordobés hasta el Valle de Punilla. Y la última y la más al oeste y más al noroeste de las estancias jesuíticas,
la Candelaria está situada en una zona donde había mucho intercambio con el Imperio Inca. O sea, los tipos tomaron toda la estructura previa y la potenciaron para su propio interés y la redireccionaron para su propio interés. Entonces, las mulas salían de Córdoba, iban, que lo veremos después, llegaban a Salta, ahí había una gran feria y hacían invernada las mulas, y después seguían el camino por la quebrada de Humahuaca hacia el Potosí. Habíamos visto también que en el siglo XVIII esta economía, todas las economías dependientes del Potosí, medio que se estancaron porque la producción llegó a un techo a mediados del siglo XVII y después lentamente empezó a declinar. Las necesidades geoestratégicas, políticas y las consecuencias de la Guerra de Sucesión Española ya en el siglo XVIII hicieron que la preeminencia de Buenos Aires fuera de lo más importante hasta llegar a la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Pero no nos adelante. Esta preeminencia de lo jesuítico en Córdoba es notable y está presente hasta el día de hoy. En Córdoba, a diferencia de lo que pasó en Buenos Aires o en La Pampa húmeda, las familias tradicionales más o menos se vienen manejando el poder desde aquella época. La estructura de la división de la tierra, de ciertos valores católicos, de cosas siguen permaneciendo, obviamente no intocadas, pero con una fuerte anclaje en aquella tradición. Este sistema de estancias, esta producción también generó una gran producción de otros objetos, bienes, que tenían que ver con el estar de los jesuitas ahí, su necesidad de representación también, o sea, cargas simbólicas, no solo prácticas, que estructuraron una sociedad muy particular, bastante conservadora, ya les digo, muy católica, eh, y que su influencia se ve mucho hasta el día de hoy. El centro de la actividad de la Compañía de Jesús fue su manzana jesuítica, donde estaba la iglesia de la Compañía, la residencia de los padres, donde se funda la universidad. Primero el internado del Colegio de Montserrat estaba en una manzana aledaña. Bueno, pero terminas eso también estructurando de alguna manera todo el imaginario de la ciudad de Córdoba. Las principales estancias las tienen acá. Jesús María, Carolla, bueno, esta es la iglesia de la Compañía. Hacia el sur estaba Altagracia. Se habla, yo tengo versiones encontradas, no sé si conocen la iglesia de Candonga o la estancia de la capilla de Candonga. Por la edad, por ahí se acuerdan de alguna propaganda de Jockey Club, cuando yo, por ejemplo, estaría en el secundario, por ahí ustedes son un poco menores. Bueno, es una construcción muy aislada en medio de las sierras chicas, de difícil acceso. Candonga, a ver, lo vemos acá, que tiene esta iglesita, es una capilla de una estancia. Algunos dicen que era una estancia de encomienda, otros dicen que fue una estancia, digamos, como un puesto de la estancia jesuítica de Santa Catalina, que es muy importante, es la más al norte, y después la que les decía hacia el noroeste, la última era la de la Candelaria. Se descubrieron restos de una estancia que parece ser que fue también, está menos documentada. Un poco más al sur,
cerca de Villa General Belgrano, incluso pasando, mejor dicho, más al sur de Villa General Belgrano, pero no hay demasiados datos. Se aventura que puede ser, pero todavía no se encontraron mucha documentación. Bueno, la cuestión es que esta Compañía de Jesús generó una influencia cultural en todo orden de lo más importante en Córdoba, con otras características, que yo no sé si lo habíamos llegado a ver la vez pasada. El tipo de construcción en Córdoba se empieza a construir en ladrillo y tenían abundancia de piedra para la construcción y a su vez piedra caliza para hacer cal. Habíamos visto que en Buenos Aires, prácticamente un siglo después, o a finales del siglo XVII, se empieza a cocinar cal machacando la cantidad de caparazones de moluscos, las conchillas. Ustedes ven en Buenos Aires, van a ver muchos nombres que se refieren a las conchillas, las conchitas, el río de las Conchas, que no tiene nada que ver con el significado que le damos ahora. Pero ¿por qué? Una invasión, la última invasión marina sobre la actual región pampeana dejó cantidad de depósitos no son crustáceos, de caparazones de moluscos. En todos los lechos de los arroyos se pueden ver, cerca de La Plata, en Buenos Aires menos, porque la mayoría se entubó y la urbanización y todo eso destrozó el entorno natural preexistente, pero hay mucha cantidad de arroyos, de lechos de arroyos con esta conchilla con la que se hacía cal. En Córdoba, en las sierras, muy cerca de la capital, está lleno de piedra caliza que se tritura, se cocina y se hace cal. Así de simple, es un procedimiento muy sencillo que se viene haciendo desde la época de los romanos en Europa y que los jesuitas se introdujeron acá. Más el ladrillo con los terrenos arcillosos de casi toda la región, que se cocinaba muy rápido, y estas piedras, que pueden ser las piedras de los lechos de los ríos o piedras de las sierras, fáciles de manejar porque no hay tanto granito, no es piedra muy dura, que tampoco se trabajaba, y ustedes van a ver en montones de edificios en el centro de Córdoba, o este es la estancia jesuítica de Altagracia. Por acá estaban los baños, que tenían unas letrinas muy a la romana, muy interesantes, eh, donde el ladrillo con su forma regular le daba, podía conformar los arcos, los pilares, y el relleno, la gran masa muraria, se hacía con piedra. Y ese mortero, que llamamos a la mezcla, eh, cada tanto las piedras había que alinearlas con algunas cosas de ladrillo y después se seguía construyendo. Esta es la catedral, esta es Altagracia, esta es la llamada capilla del obispo Mercadillo, y este es el último resto de una primer gran obra de ingeniería hidráulica, que es el calicanto de la cañada. Cal y canto es la forma arcaica española de decir piedra y cal. Un canto es una piedra, un canto rodado, un canto no rodado, que es el... Y después, cuando se moderniza la cañada, ya a principios del siglo XX, y se hace el actual diseño urbano, que es muy interesante, se deja un sector con la obra del siglo XVIII, que es el llamado calicanto. Al pie de calicanto hay muchas canciones, incluso el folclore cordobés hace mucha mención a este tipo de modo de construcción. Y está omnipresente en el centro histórico de la ciudad y en muchas zonas rurales no muy lejanas de la capital. Habíamos dicho, creo que habíamos llegado a hablar de la obra de la iglesia de la compañía, sí.
Bueno, acá vemos también el tipo de construcción, no nos vamos a detener ahora. Esta cuestión de hacer una bóveda falsa y muy liviana, tanto para la iglesia de la compañía, con su cúpula, incluso con la misma tecnología, como para la llamada capilla doméstica, que era la propia y exclusiva de los padres jesuitas. Y como les decía, esto era un notable el aporte de jesuitas de toda Europa. Entonces nos vamos a encontrar con formas arquitectónicas y otras influencias de toda Europa, mucha de Europa central, del norte de Italia, de España obviamente, alguna menor cantidad francesa, pero muy notable, y va a ser muy notable las expresiones del barroco en las estancias jesuíticas, y de un barroco muy elaborado a mucha distancia de los centros de producción de diseños, de imágenes y de obras de este estilo, de este lenguaje, eh, en, eh, en pleno campo cordobés. Este es Altagracia. Yo no sé si ven ahí la planta como es una nave única, se ensancha en una forma circular, acá está el altar, y esto es un planteo que en España se dio muy poco, salvo en Madrid, en los lugares donde había más influencia por la cercanía de la corte. Tanto los Habsburgo como los Borbones tenían parientes y arquitectos italianos. Los Borbones, a su vez, en general, primero habían sido virreyes en Nápoles y las dos Sicilias, y después iban a gobernar, caso de Carlos III, iban a gobernar a Madrid. Entonces, la influencia internacional de Europa allá es explicable sobre todo en Madrid, pero en Córdoba, una provincia alejada por obra y gracia de los jesuitas, es muy interesante ver estas formas absolutamente barrocas y con mucha influencia de Centro Europa, de Baviera, de Austria, de Bohemia, algunas de Italia, pero menos cantidad. Es muy interesante ver cómo esta nave única se ensancha, recibe la cúpula, y esa es una visión, no quiero abundar porque ustedes ven historia del arte, muy típica del barroco, que en el resto del país prácticamente no se da. Hay decoración barroca, pero no hay espacialidad barroca. No sé si quieren hacer alguna Sí, pregunta sí. o si me estoy mandando en algo muy especial. Después, la estructura del resto de la estancia es bastante sencilla, un patio cercado con un portal barroco muy interesante, el acceso principal ya dentro del patio también está destacado de manera muy barroca, pero las formas son relativamente sencillas. Es muy interesante también el atrio de la iglesia. Hoy funciona acá el museo y acá es la iglesia parroquial de Altagracia. Eh, Otra de las cosas que caracteriza ya no solo la arquitectura, sino el mobiliario, las imágenes litúrgicas, todo el arte, que había procedencia de imágenes de mobiliario de muchas partes del mundo católico. Así como venían, se cree que porque no tampoco está demasiado establecido, digamos, la expulsión hizo perder de los jesuitas hizo perder mucha documentación. Se sabe que las maderas son del Paraguay, las de, por ejemplo, el altar mayor de la iglesia de la Compañía, que ya es del siglo XVII. Lo que no se tiene mucha claridad, y hay todavía discusión, porque hay algunos elementos que parecen guaraníticos y otros no tanto, si
se talló allá y vino por partes y se ensambló en Córdoba, o si se trajeron las maderas algunas imágenes y se terminó de construir el retablo del altar mayor y los retablos de la iglesia de la compañía y de la capilla doméstica en Córdoba mismo. Es probable que se haya hecho más en Córdoba y que se hayan traído muchas maderas y algunos elementos. Había cuestiones que venían desde el Perú con los intercambios que se hacían con esas famosas mulas, llevaban cosas del Alto Perú, llevaban cosas de Lima. Hay muchas de las imágenes que son, y de los retablos que tienen mucho parentesco con lo que se producía en Quito o en Lima. Así que, digamos, ese intercambio y esa extensión geográfica de la conjunción de bienes de las que dispusieron los jesuitas y que nos quedaron a nosotros, tiene mucho que ver con el poder que tenía la compañía. Si se fijan, otra de las cosas que es muy interesante en Córdoba, esta es la herrería de Altagracia, eh, como habíamos hablado la vez pasada, disponían de hierro en cantidad, mucho más que otras regiones, otras ciudades, tanto por su poder económico, por la capacidad de los permisos que tenían para obtenerlo. Las dos cosas iban más o menos de la mano. Sabían que no iban a ser usados contra la corona o contra el Estado y a su vez tenían dinero para pagarlo. Entonces, vamos a ver herrería también de mucha calidad y muy temprana. Esa es la cúpula de Altagracia con un diseño barroco soberbio y es más, barroco tardío, ya siglo XVIII. En Europa el auge del barroco es prácticamente todo el siglo XVII, empezando por Roma, París, y en el siglo XVIII se da lo que se llama barroco tardío, más en Viena, en el sur de Alemania. También hay un gran movimiento barroco en Sicilia después de un terremoto de fines no, del principio del siglo XVIII. Se reconstruyen muchas ciudades y con la prosperidad de la nobleza que dependía del reino de las dos Sicilias, sea mucho barroco. Acá en América llega, ya les digo, básicamente decorativo, la estructura espacial de las iglesias es muy rígida, es muy del periodo anterior, pero en Córdoba encontramos esta excepcionalidad por ser ese centro de producción económico tan importante y también con poder político. Santa Catalina, eh, este es un caso interesantísimo porque genera muchos conflictos, pero sigue estando en poder de los descendientes de los que la compraron a la Junta de las Temporalidades allá a fines del siglo XVIII. Gómez y una cantidad de segundos y terceros apellidos muy importantes de toda la sociedad cordobesa. La iglesia tiene una estructura más tradicional, pero también la fachada, el coronamiento del tímpano. Esta es la entrada al cementerio. Son muy influenciadas por el barroco tardío y ya inicios del rococó del centro de Europa. Estamos hablando de Baviera, de Bohemia, actual República Checa, Austria, Salzburgo y demás, de todos los dominios más o menos de los Habsburgo austríacos. Ven de vuelta a la herrería, muy elaborada. Esto está, hoy por hoy, es muy difícil de llegar. No sé si alguna vez pudieron ir. Está de Ascochinga por un son 10, 15 kilómetros por un camino de tierra, y es una zona rural, es la que mejor conserva su estado original. Eh, Ven la cantidad de trabajo, las líneas, los entablamentos, esto que se llama mixtilíneo, se mezclan muchas líneas.
las curvas, los roleos, frontis quebrados, cómo sale este frontis, no sé si se nota acá, es una cosa que avanza como recibiendo al visitante, también el atrio es curvo, ahí está la portada del cementerio que tienen este detalle. ¿No? Esta es la estructura a vuelo de pájaro y es muy interesante porque conviven dos tiempos, así como habíamos visto los dos tiempos, el siglo XVII y el XVIII. El primer patio todavía conserva espacios, estas dos del siglo XVII, las tejas muy viejas, la madera, los dinteles de madera dura. Fíjense cómo acá se ven muy bien las líneas con los ladrillos que les decía, como para nivelar y después seguir otra franja con piedra hasta que es necesario volver a nivelar. La estructura de la iglesia, la fachada vista desde atrás, las dos torres, y este segundo patio ya con la galería formada por arcadas todas de mampostería, una cúpula bastante elaborada y lo que les decía, estos detalles barrocos aún en el atrio que enlazan con el cementerio y con la residencia de los padres, era esta. Hacia adelante y hacia el costado era que estaban, que lamentablemente están en un estado bastante malo, las rancherías, algunas, las herrerías, otras estructuras edilicias que hacían a todo el complejo. Lo que más se le presta atención para conservar es lo más representativo, lo más simbólico, lo que se le otorga mayor valor. Siempre pasa lo mismo con la conservación de los bienes del patrimonio. Vean bien lo de los patios de dos siglos. El interior es más tradicional, ¿no? Una iglesia en cruz latina, muy sencilla, pero tiene un trabajo de cornizamiento y de todo, las cornisas, la base de la cúpula, sobre todo las molduras muy barrocas. Vamos a encontrarnos con notables obras, sobre todo de la, parece que queda feo decirlo, la carpintería de los retablos, ¿m? Esa fabricación de elementos de madera ¿eh? Con sus nichos, las obras de, de- de imaginería son de diverso origen, europeo, criollo, del Alto Perú, de las Misiones y demás, muy complejo. Y lo que es muy interesante en este caso, que no se produce mucho en otros, en yeso, lo que se llamaba antes escayola, en España todavía cuando te enyesan un brazo, una pierna, porque te lo quebraste, se habla te pusieron una escayola. La escayola es una forma esa forma decorativa de trabajar el yeso, con filigranas, con un diseño muy rococó, no tenían tanto oro aparentemente, o por lo menos no lo colocaron en estos elementos, pero sí el trabajo del altar mayor, del retablo del altar mayor es muy interesante. ¿Eh? El patio este que quedó de servicio es el primer patio, que es muy interesante, por eso quedó para ver cuándo lo hacemos más lindo, más, lo renovamos. El patio de los talleres y el patio principal que era la residencia de los padres. También la influencia jesuítica se ve en otras arquitecturas y en otros objetos y bienes. ¿Ustedes tienen presente el motivo central del Cabildo de Buenos Aires con eso que les decía del motivo de Serlio? Las dos pilastras, los nichos y el gran arco central. En este caso es un tímpano más clásico. Bueno, esto denota que es obra de Gian Andrea Bianchi, Juan Andrés Blanqui, como le decían los españoles, y es una obra de varios, tiene más o menos 2 siglos
hasta que se inaugura por completo, se termina a mediados del siglo XVIII, pero tiene una cantidad de detalles barrocos mestizos muy interesantes en la imaginería, los rostros indígenas con sus tocados de pluma, en algunos detalles que están ahí perdidos en las cumbres de las torres, campanarios y demás. El interior está modificado también, lamentablemente, en el siglo fines del XIX, principios del XX, con toda esa decoración más a la italiana, pero se nota también que la estructura es más ya apuntando al neoclásico, incluso más que la Catedral de Buenos Aires, cuando habíamos visto que tenía todavía ciertos detalles rococó, ¿recuerdan? De las cornisas esas curvas y demás. Pero bueno, siempre la forma de construir mezclando piedra, ladrillo, una escala muy interesante, y este es el Cabildo, que es de la último tercio del siglo XVIII, pero con algunas modificaciones del siglo XIX. ¿Eh? Acá lo vemos, la estructura es básicamente la del siglo XVIII, tiene una historia también que fue creciendo, siglo XVII, ven que acá también muestran estas, los balcones, que eran casi imprescindibles en un cabildo, porque en las festividades las autoridades se arrimaban y demás, se asomaban y se mostraban. Está materializado en madera. Y sobre la base de de este edificio original, que el más antiguo es esta parte, fue creciendo hasta ocupar todo esto y ocultando la fachada y modificándola con todo también arcos de mampostería, en su mayoría de ladrillo, con alguna cosa de piedra y demás. En algún momento tuvo un reloj, pero se lo agregaron en el siglo XIX. Era muy interesante porque los cabildos que tenían torre eran solo los de las ciudades principales. Ya Buenos Aires, el primer cuarto del siglo XVII, prevé tener torres, se la terminan a mediados de siglo, porque era capital de la gobernación. Ahora, Córdoba nunca lo llegó a tener, y eso que en principio era más importante, pues marcaban la hora oficial para todo el territorio que administraban. El Cabildo de Tucumán no tenía, el de Santa Fe tampoco, el de Mendoza tampoco, bueno, el de todas las ciudades eran cabildos sin torre. La escala doméstica, las viviendas, quedan algunos ejemplos más de los que quedan en Buenos Aires y de un estilo mucho más barroco en el sentido de que eh, ya les digo, su predominio duró hasta que empieza el surgimiento sobre todo de Buenos Aires. Esta es la casa que se llama del Virrey Sobremonte. Acá vivió, mientras fue gobernador intendente de Córdoba, Rafael Núñez, marqués de Sobremonte, antes de ser virrey en Buenos Aires. Es muy gracioso como le tocó lidiar con las invasiones británicas. Eh, Acá en Buenos Aires nadie lo quiere, es como un personaje muy denostado, y en Córdoba se lo considera un gobernador intendente muy progresista. Creo que algo habíamos hablado, fundó Río Cuarto, fundó muchos poblados, le otorgó el carácter de villa a Tulumba, eh, o sea, digamos, tiene una actividad de consolidación del dominio sobre el territorio muy importante. Fuertes en Malargüe, acuérdense que Cuyo pertenecía a la Intendencia de Córdoba del Tucumán, y demás. Esta es una casa típica de la clase alta cordobesa de principios del 18. Tiene negocios en la esquina que se alquilaban, muy bien decorados, ¿no? Con motivos muy interesantes.
un balcón volado donde estaban las habitaciones principales, sobre todo la habitación principal del dueño de casa. El ingreso es por acá. eh, Después el resto de la arquitectura es bastante sencillo. También se denota que hay uso de hierro, hay muy buen trabajo de la madera. Los patios tienen elementos muy interesantes. Es una casa de 2 plantas y demás. E incluso se conservan en el último patio las habitaciones de los esclavos. Hoy es el Museo Histórico Provincial. Es un edificio muy interesante que está a un par de cuadras de creo que es Rosario de Santa Fe y Buenos Aires, si mal no recuerdo, la dirección, a 2 cuadras de la plaza principal, a 3 cuadras de la catedral y del Cabildo. Esto también asoma a la Plaza San Martín, actual, la Plaza Mayor. Se llama el Oratorio del Obispo Mercadillo, pero aparentemente es el cuerpo central de una vivienda. Tampoco hay mucha certeza de cuál fue el uso. Pero también una estructuración barroca muy importante, con el destaque del eje central, este frontis con salientes entrantes, nosotros le llamamos frontis quebrados, con también un trabajo de herrería para el balcón y demás. Y bueno, si se alcanza a ver en alguna de las fotos anteriores, creo que lo había mostrado, este lateral, fíjense, también con el mismo sistema de construcción. Era se consolidó mucho y por eso también duró mucho más, además de ser una sociedad más conservadora que la porteña, que abominó de la herencia española muy pronto, pero a su vez ellos construían con piedra, que en Buenos Aires se construía en ladrillo, o sea que era más fácil, se deterioraba más rápido y era más fácil de justificar o de entender que había que demolerlo, más allá del valor que se le daba o no a la herencia española. Esta era la casa de los Allende, estaba también en el centro, no me acuerdo en qué calle, pero también muy en el centro de la ciudad. Se perdió en la década de los 70, a principios de la década, o fines de los 60. 1970 es en realidad el último año de la década de los 60. Eh, pero con un peinetón muy elaborado como motivo central del ingreso a la fachada, se parece bastante, que nunca, cuando lo hice no conseguí una buena foto, pero si buscan la iglesia y el monasterio de las Teresas, que está también muy en el centro de Córdoba, son monjas de clausura. Hoy por hoy, la parte de adelante de lo que era el convento se transformó en el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, y tiene un coronamiento, el cuerpo central, bastante de este estilo. Ah, bueno, un poco con esto podemos cerrar un panorama muy rápido de lo que es la Córdoba influenciada por los jesuitas. Ya les digo, lo que tenemos que ver con más interés y con más detalle es cómo este sistema productivo, cómo este poder económico, cómo esta estructuración del territorio por parte de los jesuitas generó durante un siglo y pico un gran poder concentrado ahí, y que ese poder también se expresa en los objetos que produce. La arquitectura en principio, pero también el mobiliario religioso, el mobiliario individual. No podemos abarcar un muestrario total. La industria textil, la de la alfarería u otras, no son tan relevantes en el sentido, no es que no hubiera, obviamente que la había mucha eh, producción de autoconsumo, digamos, ¿no?
parece de la droga, ¿no? Pero para consumo propio, pero no eran destacables como lo son esta arquitectura que es muy notable, y con muchas influencias y con un lenguaje que se sincretizó, porque digamos, lo que le otorga a España y lo que venía muy bien en esta región eran las paredes blancas, el encalado y las tejas, lo vamos a encontrar en todos lados. Entonces, podemos hablar, fíjense que vulgarmente se habla, o los legos hablan de arquitectura colonial. Ahora, hay tantos lenguajes arquitectónicos en las colonias españolas como los había en la metrópoli. Lo que pasa es que estaba como más unificado y uno tiene esa imagen más, menos diferenciada de distintos periodos históricos. Pero bueno, eh, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. No, admirado por el trabajo de la madera, cómo trabajaban la madera, Oh, ¿no? sí. Y ya les digo, tiene una razón también práctica, porque lo veíamos allá en los pueblos de las misiones o en Santa Fe. Ese tallado, digamos, son siglos de herencia. Lo que tiene de interesante el estudio de lo artesanal, de la producción artesanal, es cómo se va acumulando el saber y cómo se va decantando y perfeccionando el oficio a lo largo de un periodo muy, muy largo. Cosa que con la producción industrial y con el sistema de consumo capitalista más moderno, la renovación prácticamente es permanente. Entonces, no hay esa decantación, ese aprendizaje, esa facultad de hacernos ver y hacernos palpar con los ojos y con esto, tocando por ahí un objeto de madera, si uno se pudiera colgar del balcón o ver el trabajo de ese hierro, que se forjaba siempre, fragua, se calentaba con carbón, si había carbón mineral mejor, porque tiene eh, más capacidad calórica de producción de calorías, que más mejor, pero acá se usaba básicamente carbón de leña. Pero así todos se llegaban a las temperaturas que había que llegar para poder darle forma al hierro. Había los artesanos que podían darle forma a la madera, a las tejas, a los ladrillos, o después los menos especializados a acarrear las piedras, ponerlas al pie del andamio para que se pueda subir, y los talladores de imágenes religiosas, los pintores. No tengo mucha, hay que empezar o sea, hay que seguir estudiando siempre. Estoy ahora recolectando algunos trabajos de un autor cordobés que estudió mucho a los jesuitas. Pero es inagotable. La fuente de la capacidad de trabajo de esta gente y la organización del trabajo ajeno, tanto el servil de los originarios, que eran mejor tratados, como el esclavo, es muy interesante. Ahora cuando terminemos o en el recreo les subo la ruta del esclavo, que la pueden leer tranquilos, es como un complemento. Buenísimo. Así que bueno, nos vamos a encontrar con mucho material de Córdoba. Pensar en esto, cómo los tipos incorporan, incluso para su propia obra, que vuelvo a decir, dentro de lo que fuera la conquista y la dominación española, es de las más benévolas, pero sin perder de vista que estaban en un siglo donde la esclavitud era normal, el sistema de encomienda era el habitual para con los pueblos originarios, y que era muy, muy, muy feroz en algunos casos, un sistema de producción feudal de la explotación de la tierra. Eh, pero bueno, ellos tuvieron una visión un poco más allá. Piensen que en 1613 se funda la Universidad Nacional de Córdoba. No era la Universidad Nacional,
pero se funda la Universidad de Córdoba en la manzana jesuítica. Tienen un colegio internado con lo del aprendizaje previo a lo que hoy es la enseñanza secundaria, con internado, con una situación que realmente hace un diferencial respecto de otros. Siendo que la Universidad de Buenos Aires es una creación de Rivadavia, siendo ministro del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y se arma en la Manzana de las Luces, la primera sede, donde había estado el colegio también de los jesuitas. Los jesuitas no llegaron a fundar una universidad en Buenos Aires, pero parece que estaba en sus planes. Entonces, esta estructuración, esta explotación de la producción agropecuaria y esta generación de arquitectura, mobiliario, mobiliario litúrgico, imágenes de culto, etcétera, 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 da para mucho más. Lo que quise hacer es un pantallazo, sabiendo que además ustedes tienen historia del arte, entonces probablemente vean algunas de estas cuestiones con más profundidad. Sobre todo el tema de pintura y demás. Estuve trabajando en la comisión. Ahora con la santificación del cura Brochero, bueno, están todos los cordobeses que le quieren sacar plata al santo, que desde el cielo le lleva algo. En la catedral, en los edificios estos anexos están sobre el lateral. Acá hay un pasaje, es muy, muy encantadora la escala de ese pasaje, el pasaje de Santa Catalina. Eh, En lo que había sido sala capitular, después se trasladó a otro recinto más nuevo, pero es muy impresionante la cantidad de pinturas. Pues, tuvimos que ver de que no las tiraran en cualquier parte para tratar de hacer un centro de interpretación del cura Brochero. Eh, pero uno se encuentra en cada iglesia, en algunas de las casas, como esta del actual Museo Histórico Provincial, con mobiliario, con... Yo lamentablemente no tenía buena foto y tampoco puedo hacer un Power que tenga 28, 30, 40 páginas, 40 diapositivas. Pero es muy interesante para en algún momento profundizarlo y seguir estudiándolo. Así que bueno, nos quedamos... ¿qué hora es ahora? Las 19. Hacemos un recreíto de 5 o 10 minutos y seguimos un rato más. Ya Bueno, pasaría profe, al noroeste. Bueno, bueno, preparamos unos corto. mates mientras. Eso es. Eh, ay, ¿cómo es Listo. Y cortamos la grabación. Háganme acordar que después la reanude.